Lo que no se ve no existe, tan claro lo tenemos que por eso les hablo en este momento desde este sencillo medio de comunicación que es La Tuerca y que hacemos con mucho sudor, muchas ganas y sobre todo muchas convicciones. Si no hacemos televisión nos la hacen otros, eso ya lo hemos aprendido y esos otros no van a permitir que conozcamos la existencia, por ejemplo, de una mosca en una botella de Coca-Cola o de una mala práctica en el Corte Inglés, porque entonces se le echarían encima las empresas y los gobiernos y no conviene. Como tampoco conviene que conozcamos todo aquello que incite al cambio político en un año más que decisivo, la democracia de las audiencias son hoy nuestra democracia contaminada. Tan claro tenemos nosotros el impacto que tiene salir en televisión como los que imponen la censura previa en los medios que son de todos. Ayer mismo, por ejemplo, veíamos un debate a 6 en Telemadrid, un debate en el que las normas fueron elegidas por los mismos de siempre y los mismos de siempre fueron los que para realizarlo tuvieron que contratar a trabajadores externos porque a los más de 800 que tenía la cadena los pusieron de patitas en la calle. Hoy esa televisión en la que aprendí a hacer periodismo audiovisual y a la que recuerdo como la que me enseñó qué quería y qué no quería hacer de mi carrera, agoniza entre la censura, la privatización, la externalización y las posibilidades de cierre incluso. No es rentable, dicen, como tampoco les sale rentable el derecho a la información. Bienvenidos a La Tuerca. Hoy en La Tuerca comenzamos con nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos y laborales con los extrabajadores de Telemadrid. Estos días Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, decía que no descartaba cerrar la televisión pública de los madrileños si llegaba al poder. Precisamente ayer, mientras debatía en la cadena y hablaba de manzanas podridas y corrupción, leíamos que el Partido Popular ya a finales de los 80 la tenía contratada sin que estuviera dada de alta en la Seguridad Social. Las encuestas ya van arrojando datos de campaña y de momento, aunque sigue encabezándolas, casi el 45% de los votantes del Partido Popular prevén un batacazo electoral de la formación. Por último, hablaremos del acuerdo salarial para la negociación colectiva a la que han llegado sindicatos y empresarios, que contempla un incremento de hasta un 1% para este año y de hasta un 1,5% para el 2016. Este martes, los agentes sociales volverán a encontrarse para ratificar el pacto y cerrar el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Bueno, estamos en campaña electoral, con lo que nos gusta La Tuerca tratar esos días de información y para eso contamos como siempre con una mesa de lujo, se incorporan nuevas caras, que eso siempre viene bien. En primer lugar tenemos a Alejandro Sánchez de Convocatoria por Madrid y de ECUO. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Tenemos, sí, una asidua, una amiga ya, Marta Marván de Ciudadanos, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Carlos Martínez, que es la primera vez que coincidimos, pero no la primera vez que vienes a La Tuerca, coordinador de jóvenes de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Tenemos con nosotros, eso sí, un estreno fundamental hoy, Víctor Sánchez del Real, de Vox, candidato a la alcaldía de Las Rozas, ¿verdad? Correcto, sí, buenas noches. Bienvenido. Tenemos también con nosotros por primera vez a Miguel Vila, de Podemos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y por último, a José Ángel Jiménez, miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid. Buenas noches. Hablábamos de Telemadrid, iniciaba ese monólogo introduciendo las claves, no es gratuito que José Ángel nos acompañó y ya sabéis que todos los martes empezamos dedicándole un pequeño espacio a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos laborales y en este caso nos pareció importante, teniendo en cuenta que ayer pudimos deleitarnos con un debate a 6 en Telemadrid sobre la importancia que debería tener la televisión pública y que parece que está perdiendo. José Ángel, lo decía Cifuentes estos días, muy posiblemente si llega al poder se plantee cerrar la televisión. Ignacio González se fue sin dejar muy claro qué iba a pasar, dijo que no se iba a cerrar, pero que posiblemente se privatizara. Bueno, en fin, o sea, la situación de la empresa, ya hablaremos del ERE, se complica, ¿no? ¿En qué situación estáis? Bueno, la verdad que en una indefinición absoluta. Estamos esperando las elecciones del día 24 con cierta ansiedad para ver cómo se resuelve nuestro futuro, el de los trabajadores que estamos dentro y el de los que quedan fuera, porque evidentemente con el Partido Popular Telemadrid no tiene futuro, porque es un futuro muy gris si sigue abierta, ¿no? con una programación y una información sesgada y con una tristeza inmensa dentro del edificio.
y si Gana Cifuentes pues está anunciando efectivamente que puede valorar cerrar Telemadrid. El Partido Popular no tiene ningún proyecto para lo que es un servicio público de radio-televisión, no lo ha tenido nunca más allá de exprimirlo en beneficio propio, y ahora que ya las audiencias son mínimas, que la ciudadanía le ha dado la espalda a Telemadrid, pues se plantean, ya han repartido millones entre los amigos, ya se plantean que es posible que sea el momento de cerrarla. Vamos a intentar desglosar todas esas pinceladas que ya nos has dado del problema. Me gustaría empezar con lo que pasó ayer. Ayer tuvisteis la oportunidad de acercaros a los candidatos que iban a realizar el debate a 6, entregarles una carta en la que denunciabais, entre otras cosas, que el derecho a la información no se está respetando, ¿no? A pesar de que lo contemple el artículo 20 de la Constitución española y sea un derecho humano más. Vamos a empezar por el contenido. Me gustaría preguntarte en qué lugar queda ese derecho a la información. Bueno, lo que ayer se denunciaba también es que Telemadrid ha tenido que recurrir a la contratación externa para hacer este debate, para cumplir con su función de servicio público, y en las propias instalaciones, en su edificio, ha tenido que contratar trabajadores externos porque en estos momentos no tiene plantilla para hacer este tipo de trabajos, porque la ha despedido, ¿no? El derecho a la información, pues bueno, Telemadrid lo viene vulnerando sistemáticamente desde que Esperanza Aguirre ganó las primeras elecciones que ganó y llegó al poder. Inmediatamente puso a su jefe de prensa en la dirección de Telemadrid. Esto ya nos indica cuál era su objetivo, ¿no? Cuál era su línea de trabajo con Telemadrid, ponerla totalmente a su servicio, ni siquiera casi podríamos decir que al de su partido, sino al suyo personalmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un servicio público de radio y televisión tiene la obligación de ser más exquisito que nadie con las normas y con los requerimientos de la información. Tiene que ser más veraz que nadie, más prudente que nadie a la hora de verificar informaciones, tiene que ser más plural que nadie, porque está en su ADN y es lo que tiene el mandato de la sociedad para hacerlo así. Y sin embargo en Telemadrid todas estas cláusulas, digamos, se saltan a la torera. Y es una cosa que es triste y es grave, ¿no? Porque ver cómo durante 12 años no se ha podido frenar esta situación, cómo no ha habido manera, hemos tenido que ir hasta el Parlamento Europeo a denunciarlo, y en el Parlamento Europeo nos dijeron: vuelvan ustedes a los tribunales españoles a denunciar esta situación, pero no hay fórmula legal para poder denunciar lo que ha pasado en Telemadrid. Esto es un indicador muy claro de que el sistema no está funcionando, ¿no? El sistema está mal, hay que corregirlo, porque este tipo de excesos, más allá de tener, bajo mi punto de vista, tener que estar penados con algún tipo no digo cárcel, pero desde luego que tendría que estar perseguidos, pero lo que no es lógico es que se mantenga en el tiempo durante 12 años una situación tan estrambótica, ¿no? Hablando de lo que ocurrió con el terrible ERE que hicieron en Telemadrid, sí que me gustaría saber qué ha pasado desde entonces, porque claro, o sea, esto se lleva al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice que esto no se ajusta al derecho, en algunos casos que afecta a determinados compañeros trabajadores de Telemadrid, sí que se les permite que vuelvan a formar parte de la plantilla. Telemadrid lo que decide es pagar indemnizaciones con dinero público. ¿En qué situación está eso en ese momento? Bueno, pues gracias a las últimas reformas laborales lo que sucede es que los jueces te dicen que el ERE que has sufrido no es ajustado a derecho, pero eso se puede resolver exclusivamente con un pago de una indemnización más cara, que en nuestro caso, como no la pagan los gestores, la pagan todos los madrileños, pues anchas Castilla, se coge, se paga la indemnización y no hay ningún problema, no hay ninguna responsabilidad de los gestores, no pasa absolutamente nada, ¿no? En este momento, ¿cómo estamos? Pues nos encontramos en una situación en la que unos 32 trabajadores en estos momentos hemos ganado nuestro juicio, nuestra demanda individual, porque una vez que se ha producido la demanda colectiva y la sentencia definitiva de la demanda colectiva, tenemos que pasar a los procesos individuales, y los que teníamos alguna causa que alegar, como ha sido mi caso, que yo era delegado sindical en el momento del despido por el sindicato CGT, pues he podido ganar mi juicio. Ha habido otros compañeros que han tenido sentencias distintas con una situación similar a la mía, es decir, estamos en una especie de ruleta rusa, de lotería, en la que con las mismas circunstancias puedes tener resultados distintos. Luego hay otro grupo de
trabajadoras principalmente que estaban con reducción de jornada por cuidado de hijos o estaban embarazadas, que han podido también ganar su nulidad, y estas están en una situación no tan cómoda como la nuestra, porque yo estoy en este momento cobrando mi sueldo, aunque no me dejan ir a trabajar. Me mandaron un burofax diciendo que no era necesaria la contraprestación laboral por mi parte. Voy cuando puedo, cuando me deja mi implicación política en este momento, estoy en la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, pues me acerco por la televisión y sigo colaborando con el comité de empresa en todas sus acciones. Pero las trabajadoras que han ganado la nulidad se encuentran en una situación de una especie de limbo, porque tienen ganada la sentencia, es decir, tienen que readmitirlas en su puesto de trabajo, pero la empresa ni les paga ni les permite cobrar el paro, con lo cual están tirando de sus reservas. Han cobrado solo 20 días por año trabajado de indemnización, el resto está también congelada, y entonces la empresa lo que se dedica es a esperar a ver hasta qué nivel de desesperación llegan estas trabajadoras, hasta cuándo pueden aguantar, para si dejan su lucha y renuncian a sus derechos y abandonan, porque no pueden sujetar más esta situación económicamente. Con lo cual nos damos cuenta del nivel de vileza y el nivel de animadversión que hay en la dirección contra la plantilla de Telemadrid. No solo nos han laminado, nos han dejado sin trabajo, sino que nos están siendo implacables con nosotros en su enfrentamiento y apretándonos las tuercas en todos los sentidos, ¿no? ¿Y cómo se sostiene Telemadrid ahora? Nos ponías el ejemplo, nos contabas antes que, por ejemplo, el debate de ayer se tuvo que externalizar y se tuvo que recurrir a contratas, subcontratas o a trabajadores autónomos para realizarlo. A día de hoy, ¿cómo se sostienen los contenidos en Telemadrid? Está todo absolutamente externalizado, quitado la redacción de informativos, que permanece en la casa y permanece con personal contratado directamente por Telemadrid. No precisamente aquellos que aprobaron su oposición en su momento, sino personal que ha ido entrando a dedo y que ahora pretende además conseguir un contrato indefinido para que, aunque se vayan sus mentores, ellos quedarse instalados dentro de la cadena, a no ser que su principal enemigo, Cristina Cifuentes, cierre la cadena, ¿no? Pero el resto está totalmente externalizado. Esto es una forma muy sencilla. Yo, cuando decían que iban a privatizar Telemadrid, yo siempre decía que era imposible. Es imposible porque un servicio público como tal no puede ser rentable económicamente, tiene que ser rentable socialmente. Por lo tanto, a las empresas no les interesa. ¿Por qué? Porque si yo me hago con toda la televisión, tengo que gestionar la publicidad, y con lo que saque de la publicidad y el contrato programa que me puedan dar, tirar para adelante, pues es posible que no llegue, no me salgan los números. Sin embargo, este otro planteamiento es mucho más cómodo. Es decir, Telemadrid pone el dinero, se encarga de gestionar y subcontrata externamente lo que necesita. El que necesito la continuidad, oye, te pago tanto por la continuidad. Llega una empresa externa, Telefónica suele ser casi siempre, en este momento es la que lleva la explotación, y pone ese servicio. Nadie se preocupa de cómo pagan a los trabajadores, de qué condiciones laborales tienen esos trabajadores, de qué beneficio obtiene la empresa con ese contrato. Nadie se preocupa de ese aspecto, con lo cual el negocio para ellos es redondo. Prestan un servicio, se llevan el dinero y no se preocupan de gestión ninguna. No necesitan nada más, y esa es la situación en la que nos encontramos. El gobierno del Partido Popular utiliza Telemadrid para varias cosas. No podemos decir que para la propaganda ya, porque como no les ve nadie, pues es una propaganda ridícula, es para sus fieles, la única gente que soporta su programación, pero sí que lo utiliza para mantener una camarilla de tertulianos, pseudoperiodistas, opinadores, profesionales, que viven principalmente de lo que sacan de Telemadrid y que van en peregrinación por distintos medios difundiendo la idea, ¿no? y contando las bondades de toda la política del Partido Popular, de Ignacio González, desmintiendo lo del ático, todas estas cosas que ellos saben hacer también. También mantenemos contentos a los distintos grupos audiovisuales que están en el país. Le damos a Telefónica la explotación de la continuidad, le damos a Ana Rosa un par de programas, luego Ana Rosa curiosamente lleva a Ignacio González y le pasa la mano por el lomo en una entrevista a nivel nacional para resarcirle de las críticas que está recibiendo por su famoso ático. Es una manera de tener a la gente de los medios audiovisuales contenta y engrasar su maquinaria mediática, ¿no? Ese es el objetivo actual y único que tiene Telemadrid.
Me acuerdo que esta lucha empezó hace muchos años. Yo cuando estuve perdón, en Telemadrid fue en el 2008, ya este problema existía y venía de lejos. Me acuerdo que para aceptar el trabajo allí me lo tuve que pensar mucho porque pues ideológicamente no me sentía tan cómoda. Al final lo hice, salías a la calle a cubrir una información, te insultaban, te tiraban piedras y tú pensabas, pues con razón a veces. Y llegabas a la redacción y te veías, tenías contacto con un montón de gente de las plataformas del sindicato que estaban luchando y estaban defendiendo esos derechos y que veían su día a día afectado emocionalmente, incluso psicológicamente incluso. Me gustaría que me contaras esa parte de Telemadrid, porque muchas veces generalizamos la línea ideológica o la forma de hacer o la forma de tratar laboralmente a sus plantillas y no pensamos en esos trabajadores que están ahí haciendo esa resistencia, ¿no? Sí, nosotros desde un primer momento, principalmente, Telemadrid es una empresa que estaba altamente sindicalizada, es decir, teníamos una conciencia muy clara de pertenencia a la clase trabajadora, de defensa de nuestros derechos laborales y de nuestras condiciones laborales dentro de un marco razonable, porque al fin y al cabo son los contribuyentes los que pagaban nuestros salarios. Pero también lo que hemos defendido desde siempre es el servicio público de radio y televisión. Y a partir del terrible atentado del 11M, fue cuando empezamos a denunciar qué situación se encontraba Telemadrid, ¿no? Aquel día fue terrible, como cuando vimos cómo nuestros presentadores abrían el telediario diciendo ha sido ETA, no diciendo el ministro del Interior ha dicho que es ETA, o parece que puede ser ETA según las palabras del ministro del Interior. No, nuestra presentadora salió y mirando a pantalla dijo ha sido ETA. Eso encendió todas las alarmas, porque ya vimos que ahí arrancaba de verdad algo que veíamos desde los primeros días del gobierno de Aguirre que no iba a ir bien, pero cuando vimos aquello todo se disparó. En aquel momento empezamos a hacer un montón de acciones, no hemos parado durante un montón de años de trabajar interna y externamente. Cuando vimos cuál era el camino que iba a llevar la cosa, fundamos la plataforma Salvemos Telemadrid como una manera de trasladar a la sociedad la preocupación por un servicio de radio-televisión público que funcionara realmente. En muchas charlas en las que he estado, muchas veces cuento que realmente el trabajo de Salvemos Telemadrid ha sido muy eficaz, porque está implantado en la sociedad madrileña que Telemadrid es el paradigma, el modelo de manipulación y sectarismo, ¿no? Por encima de cualquier otra televisión pública o privada. Pero la consecuencia que los ciudadanos sacaban de esta conclusión es que hay que cerrar Telemadrid. Y claro, entonces nos costó otra campaña de decir, no, lo que tenemos que hacer es recuperar, porque nosotros no nos resignamos a que la televisión pública tenga que ser como ha sido hasta ahora. Nosotros creemos que se puede conseguir una televisión pública independiente del poder político y, de hecho, pues bueno, yo estoy en Podemos defendiendo eso, trasladando todas las ideas y todo el trabajo que hemos hecho tanto en Salvemos Telemadrid como en el comité de empresa para intentar que la nueva política nos traiga una televisión pública que de verdad merezca la pena defender. O sea, Ángel, si te parece, vamos a abrir justo en este punto que me parece interesante el debate a la mesa, porque has planteado el nuevo modelo de televisión pública que merece Madrid y me gustaría conocer evidentemente vuestra opinión. Marta, si quieres empezamos Claro que sí. contigo. Bueno, yo creo que es básico despolitizar una serie de áreas, de medios, de servicios y en este caso Telemadrid es uno de ellos. Es el instrumento para comunicar lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y para darle publicidad a lo que se está haciendo a nivel municipal o deporte de base, aquellos información que no podría cubrirse de otra manera. Yo creo que hay algo evidente, hace unos años se mide, es decir, es algo objetivo. Había una audiencia de Telemadrid que estaría en el 18% y ahora no llega al 3%, o si llega al 3% casi hay que aplaudirlo. Es decir, no es una cuestión que midamos con una percepción subjetiva, no solamente es la queja de los trabajadores o la situación real que tienen ahora mismo, sino que la televisión no es atractiva para los madrileños y no se ha hecho atractiva por la manipulación que han sufrido, independientemente ya de la situación laboral que existe y la paradoja de
externalizar servicios cuando ellos han podido gestionarlo desde dentro. Lo que pasa es que es muy difícil gestionar lo público y es muy fácil al final privatizar o externalizar los servicios. Por lo tanto, devolver a Telemadrid a los madrileños, por supuesto que equilibrado. Nosotros nos hemos sentado con los trabajadores y ellos mismos han planteado propuestas de que Telemadrid sea viable. Han llegado a decirnos de qué manera sus cálculos dicen que no han abaratado para nada en costes, que se ha engrosado ese grupo de directivos y de mandos intermedios que al final lo que ocurre es que son piedras en el camino para que las cosas funcionen. Por lo tanto, yo creo que canalizarlo todo y no utilizarlo como herramienta política. Víctor. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por invitarnos hoy a este debate. Tú sabes que a la tuerca nosotros a Vox siempre le queremos. Y si tuviéramos nosotros un programa, desde luego estaréis invitados. Cosa que otros partidos, y estoy totalmente de acuerdo en el análisis de la politización de lo público. Ayer, concretamente, un partido político a través del propio ente público prohibió la presencia de algunos partidos, ¿vale?, a través de presuntas necesidades técnicas insalvables, es decir, parece ser que Telemadrid a día de hoy es incapaz de hacer un debate a 7, a 8, a 9, lo que haga falta, lo que sea la representación de todos los partidos que se presentan a las elecciones, y luego de decir, con la inestimable ayuda de Ciudadanos, que nos vetó específicamente, según reza el informe de la Junta Electoral Central, donde se le pidió a un partido que estaba allí presente, se le pidió permiso si teníamos que ir a otros partidos. Eso solamente dice que es un partido, que es una televisión politizada, una televisión en manos de los políticos, y sabes que nosotros somos el único partido que pretende, entendemos, la reducción de lo político en España, y lo político entendido como aquel gasto que es fundamentalmente político. Yo lamento mucho la situación de los trabajadores, de hecho les invito a mantener una reunión cuando ellos lo deseen necesario para charlar, y de hecho tengo una oferta en nombre de Vox muy interesante, y es: os ofrecemos Telemadrid, os la damos por €1, os facilitamos la deuda, llevadla adelante, tirar adelante, volveros emprendedores, y desde Vox os apoyaremos para que gestionéis una empresa vosotros independientemente y seáis capaces de hacer esa televisión de calidad que sin duda como profesionales sois capaces de hacer. Porque nosotros lo que pretendemos, a diferencia, a mí me sorprende mucho de quedarnos solo en esto, es reducir el tamaño de lo político, no el tamaño de lo social, ni un solo recorte al ciudadano, ni un solo recorte a una política que vaya a defender. Y además hay prioridades en este momento, y creo que la denunciáis varios de los partidos que estáis aquí, y yo me uno a ello. Hay prioridades sociales en este momento cuando hay personas en límite de exclusión social. Y creo que la chapuza de Telemadrid es una chapuza desde su creación en tiempos del PSOE hasta su gestión en las distintas capas del PP, que le han ido añadiendo capas de incertidumbre y de ineficiencia, y evidentemente ha sido una chapuza monumental su presunto cierre. Nosotros proponemos sencillamente que tienen que desaparecer estas capas que solo se prestan al servicio de lo político y que no prestan en realidad servicio al ciudadano. Y de verdad que hacemos una oferta, y es enormemente sincera, a todos los profesionales de Telemadrid que ahora mismo se encuentran en esa situación tan dramática, de que les invitamos a que os volváis empresarios y que os hagáis cargo de Telemadrid y gestionéis Telemadrid en total libertad. ¿Sería una idea factible o no? Sería una idea si además nos garantizan un contrato programa que nos financie para realizar la labor de servicio público que tenemos que hacer, porque yo creo que la televisión pública no debe estar, los trabajadores deben participar en la gestión del medio de comunicación público, pero no deben de ser unos empresarios que intenten sacar un beneficio o una rentabilidad económica de este servicio, porque la función que nosotros vamos a tener no tiene una rentabilidad económica. Es decir, si tú, por ejemplo, retransmites un partido del Rayo Vallecano femenino que está en la Champions League del fútbol femenino, pues vas a tener unas audiencias muy bajas y no vas a tener anunciantes que paguen un dinero suficiente como para realizar el desplazamiento técnico y todo el despliegue técnico. La emisión de ese partido no sale rentable. Eso tiene que haber una inversión pública que decida que es importante que el deporte femenino esté en antena y que se patrocine y se promocione de alguna manera. Por lo tanto, nosotros nos consideramos perfectamente capaces de quitar todo lo que hay ahora de coordinador para arriba y los trabajadores despedidos gestionar esa televisión. Sería una situación excelente, pero creo que no es la solución. Yo creo que pasa por otros caminos. Alejandro. Bueno, yo creo que con Telemadrid lo que destaca mucho es la cantidad de paralelismos que hay con Canal Nou, ¿no? Y el paralelismo que existe entre el Partido Popular Valenciano, que empieza manipulando su televisión pública en tiempos de Zaplana y luego con Camps hasta llegar al cierre, ¿no?, que era como un cierre ya inapelable,
y con Telemadrid pues han llevado a Telemadrid a los mismos extremos, ¿no? Han ido manipulando Telemadrid hasta bajar las audiencias a niveles prácticamente insostenibles, y entonces llega de repente como salvadora Cristina Cifuentes diciendo que esto no tiene solución, lo único que se puede hacer es cerrarlo, ¿no? Cuando ha habido toda una manipulación previa y toda un robo previo de lo que era público, ¿no? Pues hombre, desde mi punto de vista, una televisión pública en una sociedad como la madrileña, que somos muchos millones de personas, pues es elemental que tenga que existir, ¿no? Como servicio público, como servicio sobre todo informativo para la sociedad madrileña, y también pues para dar expresión a los muchos madriles que hay, ¿no? Porque pues diríamos que en Telemadrid pues se ha reducido por mor de esa externalización de servicios, por esa cutrerío, ¿no?, al que se ha llegado con esa mala producción de programas. Llega un momento pues que Telemadrid queda reducido a los toros, la cabalgata de los Reyes Magos y las películas de vaqueros y todo de lata, ¿no? Y para esto de contar. Y claro, pues Madrid verdaderamente pues tiene muchas cosas que contar, pero para eso necesita un gobierno que apueste por tener un medio público de información. ¿Y cómo se soluciona la manipulación informativa? Pues evidentemente hay que cambiar completamente el patronato de Telemadrid. O sea, el patronato de Telemadrid debe despolitizarse totalmente y debe ser un consejo de administración donde exista muchísima mayor participación no ya solamente de los grupos políticos que estén en la Asamblea de Madrid, sino de sindicatos, de grupos sociales, de asociaciones civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con un término que han utilizado varios compañeros, que es lo de hay que despolitizarse. En todo caso, habría que despartidizar Telemadrid, porque quiero decir, a mí me llama mucho la atención también, que comentaba el compañero, que la solución de Telemadrid vendrá con unas elecciones, y por eso, de hecho, estamos esperando a estas elecciones para hacer un cambio, ¿no? Para hacer un cambio que recoja todas las demandas que venimos durante muchos años reclamando desde todos los sectores sociales, incluido también el de trabajadores y trabajadoras de Telemadrid, igual que hay un montón de estudiantes aquí en la Comunidad de Madrid y en otras zonas que no tienen becas. Es decir, que el cambio vendrá con unas elecciones, ¿no? Porque es evidente que aquí hay una voluntad política de tener este proyecto de televisión, ¿no? Igual que, como comentaba el compañero, en Canal Nou, que ha sido cerrada la televisión pública valenciana, ¿no? Ya no podremos ver como cuando yo era pequeño que veía Goku en la propia televisión en Canal Nou, ¿no? Pues precisamente aquí se ve cuál es el modelo del Partido Popular, ¿no? Y cómo yo estoy de acuerdo que es un problema político, y si queremos garantizar una serie de derechos, por ejemplo, como el derecho a la información, porque hay que decir que el conflicto de Telemadrid o el conflicto de las televisiones no solamente es un conflicto laboral de los trabajadores o trabajadoras, sino de garantizar derechos, del derecho a la información, que lo recoge la propia Constitución en su artículo 20. Es decir, que no se cumplen toda esta serie de derechos, y eso hay que dotarlo de presupuesto público para garantizar la independencia de esos medios. No es un problema político de politización, al contrario, es un problema de que el Partido Popular cree que tiene las instituciones públicas al servicio de hacer una televisión para sus intereses privados, ¿no? Y luego la otra pregunta que habría que hacerse también, por ejemplo, me sorprende porque no conocía el dato de lo de que los trabajadores que contrataron para hacer el debate estaban externalizados. Habría que ver qué empresas son las que han contratado, dónde van esos beneficios, y investigar un poco, y seguramente saldrían los amiguitos del Partido Popular, que son los que están detrás de todas las tramas de corrupción muchas veces, que son los que tienen todos esos favores, ¿no? Es decir, que al final, cuando rascas un poco cuál es el entramado que se ha montado en torno a las televisiones públicas, te das cuenta que hay una trama, no solamente, como tú decías, para controlar los medios de comunicación, a los profesionales que están en otros medios, sino también una trama de que el dinero público acaba en manos privadas, ¿no? Y eso es lo que hay que controlar y lo que hay que, sobre todo, atajar a partir de estas próximas elecciones. Y yo creo que sin duda va a haber un cambio, ¿no? Y esperamos que ese cambio venga lo antes posible, porque no podemos seguir así. Influye en Telemadrid, que más tarde influye en Televisión Española, que me parece que vamos por el mismo camino. Miguel. Bueno, yo creo que efectivamente Telemadrid es el ejemplo de un modelo político, del modelo político del PP, que ha aplicado durante 20 años en la Comunidad de Madrid, y no deja de ser un síntoma, ¿no?, de un modelo de gobierno que está caduco y que es necesario que cambiemos para poner los servicios públicos y las administraciones al servicio de la gente, ¿no?
Telemadrid debería haber sido el instrumento que efectivamente, como decía Carlos, garantice el derecho a la información, porque es un derecho fundamental recogido en la Constitución y sin una ciudadanía informada no puede haber democracia. O sea, cualquier sociedad que se diga democrática tiene que tener un servicio público de televisión que sea capaz de ofrecer una información veraz, plural y contrastada. Luego, en Telemadrid, hemos visto también cómo el ejemplo de gestión del gobierno es nefasto en cuanto a la optimización de recursos, es decir, no es que tuviera una partida presupuestaria pequeña, porque eran 86 millones de euros la partida presupuestaria para Telemadrid y no han sido capaces de gestionar el servicio público como nos merecemos los ciudadanos. Más que no haber sido capaces, yo es que creo que había una intencionalidad, ¿no?, que es una tónica también continua en la gestión del PP de los servicios públicos, de primero desprestigiar, o sea, bajo un discurso de aparente libertad y de intervención del Estado, lo que hacen es desprestigiar el servicio público para después privatizarlo, ¿no?, para después justificar su privatización. Entonces, o sea, más que de gestión nefasta por incapacidad, es una gestión nefasta para darle el dinero a los amigos. O sea, creo que una de las primeras cosas que habría que hacer cuando entremos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, antes de plantear, o sea, antes de hacer nada con la televisión, habría que hacer una auditoría de la deuda y ver cómo, o sea, de la deuda o del estado de las finanzas de la televisión pública y ver cómo están realmente, en qué se han gastado el dinero, a quién se lo han dado y qué ha pasado ahí, porque tiene muy mala pinta, ¿no? Tiene muy mala pinta lo que ha pasado ahí. Y como última cuestión, es decir, o sea, el ERE de Telemadrid, que afecta a 800 y pico trabajadores de una plantilla de 1.100, se justifica en causas económicas que ya ha dicho el Supremo que no son tales, o sea, que no están justificadas y que son desproporcionadas. Y además se ha demostrado, y los trabajadores de Telemadrid han tenido mucho que ver, se ha demostrado que la plantilla seguía haciendo falta precisamente por esas externalizaciones, ¿no?, porque necesitaban externalizar para seguir ofreciendo un servicio mínimo y malo, pero un servicio, a fin de cuentas, ¿no? Lo que está pasando con la gente que está en huelga en Telefónica y lo que está pasando con todo, ¿no?, que al final se está convirtiendo en un nuevo modelo para mantener todo lo público, lo que era público. José Ángel, última pregunta, porque tenemos que seguir con el programa y tratar otros temas. Sí que me gustaría que nos dijera cómo podemos seguir, para la gente que nos esté viendo, que se quiere interesar, cómo se puede unir, cómo puede participar en las acciones que hacéis, cuáles van a ser. Bueno, pues nuestro buque insignia es nuestra página web, es salvemostelemadrid.es, y ahí se puede seguir tanto nuestra actividad pasada como todo lo que seguimos haciendo. El jueves nos volvemos a manifestar, como llevamos haciéndolo desde hace casi 3 años, de Benavente a Sol, para seguir reclamando a la Comunidad de Madrid que readmita a los trabajadores de Telemadrid y que queremos volver a nuestros puestos de trabajo. Estamos esperando estas elecciones porque el otro día propusimos un pacto a los partidos políticos en defensa de la radiotelevisión pública, que firmaron el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos. Ciudadanos se excusó, no quiso firmar el pacto porque en este pacto se incluía como una de las cláusulas, como no puede ser de otra manera, la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, porque no hay que olvidar que este ERE no es un ERE económico, es un ERE ideológico. Se nos ha despedido por ser luchadores, por denunciar la situación que había en Telemadrid, por denunciar la usurpación por parte del Partido Popular de un servicio público, y yo creo que es de justicia que cualquier partido que llegue al gobierno, que no sea el Partido Popular, retome y reponga a los trabajadores en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues eso va a ser nuestra actividad, y luego el día 24 seguiremos las elecciones como si fueran las del fin del mundo. Así que ahí estaremos. Ahí estaremos todos, claro que sí. Nosotros la mejor idea que tuvimos fue seguir haciendo televisión, aunque fuera de una forma más humilde, más modesta, pero por lo menos combatiendo un poco desde ahí, desde la tele. Esta es vuestra casa, contáis con ello, ya lo sabéis, cada vez que lo necesitéis, y nos vemos seguramente en las calles, y el 24 por supuesto. De acuerdo. Nosotros seguimos, lo hacemos haciendo el repaso a la campaña electoral, que viene cargada de noticias, y que nosotros vamos a ponerle el foco hoy a Cifuentes. En plena campaña electoral y mientras se realizaba el debate en Telemadrid con los 6 candidatos a la presidencia de la comunidad, saltaba la noticia: Cifuentes cobró más de 2 millones de pesetas a finales de los 80 sin estar dada de alta en la Seguridad Social.
El Partido Popular de la Asamblea de Madrid, que lideraba Gallardón, defraudó a la Seguridad Social de forma sistemática. Solo le daba de alta a 7 de los 22 trabajadores del grupo parlamentario. Poco hay que hablar a estas alturas ya del tamallazo, manzanas podridas o un problema de raíz. La pérdida de confianza que sufre el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es inapelable. Hasta sus votantes prevén que el PP sufra un batacazo electoral en las autonómicas. 6 de cada 10 madrileños predicen que el PP será el partido que perderá más apoyos y eso incluye casi al 45% de los propios votantes. Hoy veremos en qué se basa todo eso y qué dicen las encuestas de los demás partidos y candidatos. Hoy, en La Tuerca, repasamos la actualidad política de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Bueno, como estamos a punto de celebrar esas elecciones municipales y autonómicas, vamos a intentar centrarnos un poquito en Madrid de momento, que es donde estamos y es donde participáis políticamente la mayoría de los que estáis aquí. Ayer teníamos la oportunidad de ver un debate a 6, donde faltaba Vox, por eso está aquí hoy. Y en el que debatían de muchas cosas, debatían también evidentemente de la corrupción. Nuestra querida Cristina Cifuentes hablaba de las manzanas podridas, hablaba de que no era un problema sistémico y que solamente era cuestión de señalarles y apartarles. Mientras tanto salía la noticia que daba en exclusiva el diario.es y que hablaba de cómo empezó a ser pagada y recibir sus nóminas en el Partido Popular, sin cotizar a la Seguridad Social, con lo cual se desmontaba un poco, como siempre, el argumento. Tenemos el tamallazo, tenemos la época en la que Gallardón era portavoz de la Asamblea de Madrid, en la que 7 de 22 trabajadores solamente estaban dados de alta en la Seguridad Social y evidentemente se demuestra y se cae por sí mismo el argumento, ¿no? Alejandro, si quieres empezar. Bueno, yo es que verdaderamente era alucinante, ¿no? Porque según estaba diciendo Cristina Cifuentes esto, yo que soy abonado del diario.es estaba recibiendo la noticia en exclusiva para los socios de que Cifuentes había sido contratada en negro durante su primera etapa como asesora del Grupo Parlamentario Popular y bueno, en fin, sobran las palabras, ¿no? Creo que Cristina Cifuentes pues debería dar unas explicaciones coherentes al respecto, ¿no? Como lo debería dar también su jefa de filas, ¿no? Esperanza Aguirre, que bueno, pues están destapando todos los días nuevas cuestiones relativas a sus andanzas, ¿no? por la Comunidad de Madrid. Y parece mentira que teniendo todo lo que tienen encima, pues encima se dediquen a atacar de la manera que están atacando por ejemplo, a Manuela Carmena, ¿no? De una manera totalmente, me parece, completamente inaudita, ¿no? Ayer, precisamente, Cristina Cifuentes hablaba de que se debía hacer una campaña limpia, sin ataques personales, que debía mantenerse la cuestión sin insultos dentro de la... Y, sin embargo, Esperanza Aguirre, ayer mismo, pues se dedicó a echar todo lo que pudo encima de Manuela Carmena a través de unas supuestas cuestiones relativas a gente de su familia. O sea, quiero decir que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y verdaderamente el Partido Popular está perdiendo los papeles. Creo que está clarísimo que las encuestas están ocultando alguna otra verdad que demuestra que el Partido Popular está perdiendo una gran cantidad de apoyos y esto les está poniendo tremendamente nerviosos y de ahí vienen todos estos ataques, ¿no? Tenemos con nosotros, que se acaba de incorporar, nuestra compañera y amiga también ya de La Tuerca, Noelia Martínez del PSOE. Muy buenas noches a ti también. Buenas noches. Y por supuesto, me imagino que tendrás tu opinión sobre Cifuentes. Sí, la verdad es que la opinión sobre Cifuentes es una opinión sobre el Partido Popular. Ellos están intentando esconder sus siglas. Cifuentes está intentando decir que es responsable o alguien que acaba de llegar, es una persona que no acaba de llegar, que está y viene y procede desde Alianza Popular, es decir, desde la derecha más derecha del Partido Popular, y desde luego lo que me parece lamentable es que intente primero esconder sus siglas y después hablar de corrupción y atacar a otros responsables políticos
ha puesto el ejemplo de Manuela Carmena y me parece además que algo vergonzoso. Lo que intenta hacer es que la corrupción es algo extendido y que va en torno a las personas y que por lo tanto nadie se puede librar de esa situación. Lo que estamos denunciando aquí es que ellos han hecho una estructura desde el inicio. Lo que estamos diciendo es que el Partido Popular, para estar en la cúpula del Partido Popular, tenía que tener un grado de corrupción, porque es que si no, por lo menos en el Partido Popular de Madrid, es decir, todo lo que se está sabiendo, desde el tamallazo, ellos van a salir del gobierno como entraron, de una manera sucia, como entraron con el tamallazo, ha aparecido la Gürtel, están apareciendo todos los problemas de espionaje y todo lo que se ha utilizado, como bien ha dicho el responsable de Telemadrid. Es penoso que se haya utilizado una televisión no al servicio ni siquiera del PP en general, sino de un PP determinado, que más que nada era una coalición de gente que realmente en muchos de los casos era para delinquir. Cifuentes ha pertenecido en todos esos procesos a ese Partido Popular, por lo tanto, ya ves que lo de la brevedad que me has avisado antes, no he captado bien el mensaje. No, mucho mejor que otras veces, Noelia, eso está muy bien. Fijaos que muchos madrileños, de hecho creo que tengo aquí el dato, creo que son 6 de cada 10 madrileños prevén que el Partido Popular se va a llevar un batacazo impresionante el 24. Vamos a ver si eso pasa o no pasa, pero lo curioso de este tema es que el 45% de los votantes que dicen esto son del propio Partido Popular, es decir, que ya sí que estamos empezando a ver reflejado una especie de respuesta que se puede ver reflejada en las urnas y que hasta ahora no había pasado, porque casos de corrupción llevamos viendo en el Partido Popular de Madrid desde hace mucho tiempo. Marta. Bueno, quiero empezar, si puede ser, el debate en esta parte argumentando, porque antes lo ha comentado el compañero de Vox, el argumento que tiene Ciudadanos respecto a lo que pasó en el debate. A mí lo que me han transmitido es que se nos quería dejar fuera a Ciudadanos y el argumento que tiene el partido es que nosotros teníamos representación tanto en el Parlamento catalán como en la Eurocámara. De esa manera es verdad que no ha sido nada afortunado y yo por lo menos aquí creo que en este plató, y hay que hacerlo y yo creo que es valiente, me parece que por supuesto que habría cabida a un debate a 7, aquí estamos 6 pero siempre lo hemos dicho, puede estar todo el que quiera y bueno, en fin, la argumentación que tenemos es esa. Y por entrar en materia respecto a la corrupción, lo primero, el debate no dejó de ser encorsetado y demasiado lento, ¿no? Yo creo que las redes sociales, y de hecho llegó a Trending Topic, que yo creo que todo el mundo está bastante alucinado y Telemadrid debería en ese aspecto saber que es posible dar una información de calidad y atractiva y la gente y la audiencia la pueden superar. Entonces llegar a Trending Topic significa que las redes sociales son más rápidas, más hábiles, ese diálogo es mucho más fluido y al final yo eché de menos un debate mucho más dinámico y creo que todos los madrileños. No obstante, centrándonos en lo que es la corrupción, nuestro candidato Ignacio Aguado le lanzó el guante también del pacto anticorrupción, que ya sabéis todos, y ella dijo que por supuesto lo firmaba, pero claro, también tuvo que haber una contrarréplica, porque al final parece, efectivamente, como ha dicho Noelia, que estamos delante de un ser divino que no afronta nada de lo que ha pasado en el Partido Popular, ni tiene nada que ver con la historia reciente de estos últimos años en la Comunidad de Madrid. Y nosotros la atacamos con que tiene una lista impuesta por parte de la señora Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, y que esa imposición, por lo tanto, visto o llegado por una señora que no acepta o que de alguna manera también se desvincula de corruptos como puede ser Granados o López Viejo, o no conoce al señor Bárcenas o tampoco quiere reconocer nada de la corrupción que ha habido en los municipios de Madrid, pues es difícil de sostener que pueden seguir avanzando en esa línea de pacto anticorrupción, y la señora Cifuentes es difícil de argumentar esa ideología nueva para Madrid sin tener que revisar el pasado. A este tema le sumo la valoración de los candidatos en Madrid, tanto en la comunidad como en la alcaldía. Mencionabas a Manuela Carmena, es la mejor valorada para la alcaldía según las encuestas, por lo menos las que han salido por ahora, y tomándolas con prudencia. También Gabilondo para la comunidad de Madrid, pero la que suspende completamente es Esperanza Aguirre. Carlos. Bueno, yo creo que la información que salió de Ana Botella, igual que otras, no nos sorprende. Quiero decir, hace poco el propio diario.es dio una información del caso Naseiro y de cómo se ha demostrado y está más que probado que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente casi desde su constitución, es decir, que es una maquinaria electoral mafiosa con una serie de intereses privados y que ha estado al servicio del poder económico, y eso es lo que hay que denunciar. Y yo creo que, bueno, que ahora Cristina Cifuentes haya estado mal contratada, pues para nada sorprende. Si ha estado trabajando en esa maquinaria electoral mafiosa, creo que
que evidentemente seguramente estaría mal contratada, ¿no? Y con la cuestión de la corrupción, yo creo que una de las visiones que no se pone encima de la mesa, ¿no? Porque a mí también me sorprende los pactos por la corrupción, anticorrupción, ¿no? Que ahora planteaba también la compañía de Ciudadanos, o que han planteado siempre el Partido Socialista y el Partido Popular, que no van al fondo de la cuestión, es decir, ¿por qué es casualidad que sea precisamente la Comunidad de Madrid o el País Valencia quienes tengan más casos de corrupción? ¿O es casualidad que, por ejemplo, las dos televisiones públicas que estén asoladas por un modelo totalmente descompuesto sea Madrid y Valencia? Pues tiene mucho que ver con su modelo económico, ¿no? Y no es casual que aquí en Madrid sea una de las capitales financieras europeas, que se haya basado también su economía en un modelo de especulación, de grandes pelotazos urbanísticos, igual que en toda la costa del País Valenciano, y eso genera ayuntamientos, eso genera instituciones, eso genera a un montón de partidos políticos atrapados en esas ramas de corrupción. Entonces, por muchos pactos muy bonitos que queden firmados anticorrupción que hagamos, si no cambiamos el fondo de la cuestión, si no abogamos por otro modelo productivo, evidentemente caeremos en la misma trampa, ¿no? Porque no podemos criticarle a Ana Botella que centre su discurso precisamente en que son las personas que han sido personas de mala fe y después digamos que no es una cuestión de estructural, que es una cuestión de personas, que hay que cambiar las personas. ¿Son personas o no? Yo creo que no, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo en que no es una cuestión solamente de las personas que están ahí, que es una cuestión también de cómo se articula un tejido económico, cómo las instituciones sirven a ese poder económico y cómo los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ver una y otra vez que se nos recortan los servicios públicos, que nuestros derechos están por encima, por debajo, precisamente de los intereses de quienes pagan campañas electorales, de los intereses de los amiguetes que se lo hacen con las concesiones públicas, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema. Entonces, lo que habría que hacer también en la Comunidad de Madrid es un gran pacto por cambiar el modelo productivo, ¿no? Y ahí que se sume todo el mundo que quiera hacer una economía al servicio de la gente, ¿no? Y una economía donde la gran mayoría sea la que se sitúe en el centro. Víctor. Quiero solamente terminar un matiz. Leo una cosa que dijo ayer textualmente la Junta Electoral, ¿vale? Comillas, oponiéndose Ciudadanos a la intervención del primero, Vox. Cierro comillas. Eso se llama censura, ¿vale? Fin de la ecuación. Lo más lamentable es que se están sumando algunos que se definen como nuevos partidos a la censura a otros partidos. Y eso es lamentable. Y me duele mucho tener que decirlo de partidos que entendíamos que podían ser regeneradores. Con respecto a la campaña, esta es una campaña muy atípica, es una campaña muy abierta, es una campaña absolutamente estrambótica, en la que las fuerzas en el poder en distintos sitios están demostrando un agarre al poder de una forma extraordinaria. El resultado de las recientes elecciones en Andalucía y, por cierto, irregularidades que me gustaría que entrarais en algún momento a analizar, porque en este país hay un sistema, igual que hay un sistema corrupto político, hay un sistema de votación bastante corrupto y que tiene mucho que ver con las relaciones de determinadas empresas, como por ejemplo Indra, que se ha demostrado después de nuestra reclamación que habían desaparecido hasta el 5% de los votos solamente cuando hemos logrado recuperar en una circunscripción, ¿de acuerdo? Y se ha negado a día de hoy el que se cuenten los votos en Andalucía. ¿Qué ocultará la relación con Indra para que se quiten votos a los vecinos, a los españoles en las elecciones, ¿vale? Y eso ha sucedido en Andalucía y vamos a estar muy vigilantes, y os invito a todos los partidos políticos a que estemos muy vigilantes en estas elecciones, porque no es de recibo, y me sorprende que tenga tan poca llegada y que en cualquier otro país civilizado del mundo que se pierda el 5% de los votos sería un escándalo. ¿Os acordáis cuando miraban las papeletas una a una y se habían perdido 20 papeletas en Florida hace unos años en una... Bueno, aquello salió a nivel mundial y aquí perdemos votos como el que pierde palomitas, ¿vale? Entonces es una campaña muy abierta, es una campaña, yo entiendo, en la que hay unas nuevas herramientas que se llaman las encuestas pagadas, encuestas que además las miras en la base científica, ¿no? Las fichas se publican, son absolutamente ridículas, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de investigación social sabe que encuestas por debajo de 400 entrevistas con sistema telefónico tienen unos desfases absolutamente impresionantes y sobre todo en el que yo creo que estamos en un buenismo de cara a una situación que yo creo que es dramática. Entro contigo, por supuesto, corrupción en Madrid, por supuesto, corrupción en Valencia, por supuesto, corrupción en Andalucía, por supuesto, corrupción, yo creo, a nivel autonómico por todos lados. Por eso nosotros abogamos por la desaparición del Estado autonómico e ir a una nueva descentralización que se centre más en lo municipal, lo más cercano al español, que es la ciudad, y descentralizar y eliminar, por tanto, las autonomías, que son grandes centros a base de ERES, entidades públicas, entidades de gestión, fundaciones, etcétera. Son básicamente estructuras enormes, opacas, donde se puede meter el dinero cualquiera, y la defensa de esos sistemas desde luego es numantina por aquellos que están allí metidos, cobrando de los ERES, cobrando en negro, pagando las sedes en negro, etcétera. Y a mí me sorprende mucho la posición de, bueno,
van a firmar un pacto anticorrupción. A mí me parece de una candidez que me parece a inocencia lindante con la locura, ¿no? O sea, esto es como firmar un pacto antiasesinatos con Jekyll y Hyde o contra Jack el Destripador, ¿no? Ha firmado un pacto antiasesinatos Jack el Destripador. No, no, mire, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia atrás, que todos los crímenes que se han producido con respecto al robo de lo público, quitándoselo a las personas en riesgo de exclusión, quitándose a los niños con problemas en términos de educación, que se ha quitado a los españoles, eso primero tiene que pagarse en los tribunales. Eso se tiene que pagar en lo político y ya hablaremos de a futuro, si ustedes tienen además que cumplir lo que tiene que ser, que es la legislación vigente, el Código Civil. Eso es lo que hay que cumplir. Lo demás son entendimientos en pequeñito y pequeños pactos para enseñar y justificar que hemos apoyado a unos u otros para que sigan con su corrupción. Miguel. Bueno, yo he de decir que ayer en el debate me sorprendió un poco que vi unos candidatos con un discurso de propuestas poco concretas. O sea, realmente se hablaba mucho de generalidades y se concretaba poco, excepto a José Manuel López, he de decir, claro, porque es mi candidato, entre otras cosas, pero lo digo de verdad, o sea, me gustó mucho el debate y la actuación de José Manuel López porque creo que mostró que es el único candidato que tiene un proyecto de región y que es capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Luego, con la noticia de Cristina Cifuentes, la verdad es que no me sorprende, o sea, no me sorprende, viene a constatar que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino que es un sistema de gobierno, es un modelo de gobierno que llevamos sufriendo en Madrid 20 años y que tiene muchos costes para los madrileños. O sea, es un poco inexplicable, ¿no?, que Madrid, siendo la comunidad autónoma más rica, sea la más desigual. Esto no se puede explicar sin hablar de un modelo de pelotazo urbanístico y privatización de servicios públicos, que es lo mismo que decir saqueo y expolio. Entonces esto, o sea, no sé, no me sorprendió nada la noticia de Cifuentes y menos viniendo del PP, que es el partido de la corrupción, ¿no? Aunque creo que el modelo de corrupción lo han impuesto los dos grandes partidos, pero sobre todo el PP. Creo que la mejor arma para luchar contra la corrupción es efectivamente un cambio de modelo productivo que ponga en el centro a la gente y ya. Sí que es cierto que dado los votos que parece que va a perder el Partido Popular, pues se van a repartir entre otras formaciones, eso afecta también de forma muy directa a Ciudadanos, al partido de Marta. Sí que es verdad también que si se suman los votos que podrían tener unos con los votos que podrían tener otros, al final pues tendrían la misma mayoría absoluta prácticamente que en las pasadas elecciones en el 2011 y entonces, bueno, pues la derecha seguiría ahí y no haríamos ningún tipo de cambio. Marta, teniéndote aquí, me gustaría preguntarte si eso es una posibilidad que pase o no, ¿cómo la contempláis vosotros? Vale, vamos a sentarnos entonces o situarnos en el escenario de Andalucía, que es algo parecido, es decir, tienen que tener en este caso no solo un interlocutor que puede ser Ciudadanos, sino más interlocutores, pero nosotros decimos, Pacto Anticorrupción no es un documento, simplemente es que para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo que nosotros dijimos para sentarnos a negociar cualquier otro objetivo económico, pasaba por separar de cargo a los imputados, es decir, al señor Chávez y al señor Griñán. Entonces eso es un acto que tienen que hacer, no es un papel que tienen que firmar, es simplemente que si no existe ese gesto por parte del PSOE en Andalucía, pues no se puede seguir adelante, no puede haber apoyo, no puede haber pacto, aunque sea simplemente para la investidura de la señora Díez. Este es el caso que tenemos ahora mismo sobre la mesa. A partir de ahí tenemos otro escenario seguramente en el 24 de mayo. Nuestro candidato ayer decía que debido a que las encuestas cada vez van haciéndonos subir más, ojalá podamos estar en la posición de gobierno y no tener que estar en la posición que estamos ahora mismo en Andalucía, porque no pasaría por pactos, sino por objetivos concretos. Noelia. Bueno, la verdad es que al final no has contestado a lo que yo creo que realmente están preguntando, es decir, ¿favoreceríais la mayoría de seguir manteniendo la mayoría de la derecha y del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, si se diera la situación? Esa es realmente, hablas de Andalucía, en donde no habéis presentado un candidato alternativo, no creo que... no sé si tenéis un candidato alternativo y estáis en torno a ello haciendo una mayoría, que puede ser una alternativa, no lo estoy preguntando de una manera con humor, te lo estoy diciendo sinceramente, es decir, a lo mejor es que estáis valorando que tenéis un candidato en torno al que hay una mayoría, que podéis hacer una alternativa para presentarse a presidente en la Junta de Andalucía y es en lo que estáis. Desde luego la gente lo que quiere es soluciones y si vais a mantener
o no un cambio, o vais a favorecer un cambio o no en la Comunidad de Madrid. Yo respecto al debate voy a ser políticamente incorrecta, como lo soy siempre, y por eso estoy como estoy. Por eso te invitamos siempre, Noelia. Efectivamente. Yo creo que el debate no fue un debate. Es decir, yo creo que fue un formato que rayó incluso la pesadez al leer. Eran mini monólogos en los que no había una interrelación, en las que evidentemente si no puedes cortarte, yo entiendo también por qué se hizo así, pues porque si son muchos los que debaten y si además son como yo que intervienen mucho rato, pues es más sencillo cortarlo, pero desde luego no había viveza y no había propuestas concretas, y ahí incluso habló del responsable nuestro, que evidentemente nuestro representante Gabilondo, yo pienso que es el que mejor estuvo, pero no hubo propuestas concretas, no. Un madrileño no entendió qué es lo que íbamos a hacer en cada caso, en educación, en sanidad pública, porque además nos encargamos mucho en criticar lo que hacen otros, y yo creo que la gente está en el estadio de decir ¿qué aportas tú? Es decir, no, es que este es mucho más corrupto que yo. Si la medida es en quién está un poquito menos corrompido, estamos muy mal de democracia en la Comunidad de Madrid y muy mal de ambición democrática en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto no se trata de, yo es que me he corrompido poco porque acabo de entrar, este tiene un poquito más que yo. No, es decir, yo creo que vamos a solucionar la vida de la gente. Yo vivo en el barrio de Aluche. En el barrio de Aluche quieren saber si en este puente, si en Semana Santa, si en vacaciones pueden estar los comedores escolares abiertos, porque lo necesitan y porque hay ya, y el que lo niegue, y lo ha negado el PP, pues miente, porque yo conozco un colegio en el que ya tienen que estar dando por las mañanas desayunos a través de un concierto con una empresa y no lo hace el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental que lo analicemos. En cuanto a la postura que deben tener los partidos, pues yo creo que Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, ECUO, que está en Podemos ahora mismo en la plataforma, lo que quieren es ser primera fuerza, igual que el PSOE. Lo que queremos es gobernar. Los pactos luego vendrán. Yo sí digo, excepto con el Partido Popular, porque no puede darse el que yo quiera un cambio y lo que quiera hacer es mantenerlos, excepto con el Partido Popular. Cambio. Cambio significa entrar en el gobierno o no entrar, pero sí favorecer ese cambio, simplemente. Miguel Vila, 30 escaños aproximadamente, 29. Ahí están más o menos las posiciones de Podemos por primera vez en Madrid. ¿Qué lectura hacéis? Sé que siempre me decís que sois muy prudentes con las encuestas, pero bueno, alguna, pues, excepto en las de Andalucía, pero alguna lectura habrá, ¿no? Sí, hombre, lo de decir que somos muy prudentes con las encuestas, o sea, que es que está bien, no es casual. O sea, yo creo que hay que valorar las encuestas, hay que interpretarlas sobre todo a partir de las tendencias que muestran, más allá de los resultados que puedan dar la estimación de voto y tal, que son resultado de una cocina, ¿no? Que bueno, o sea, pues pueden tener un margen de error. Yo creo que la tendencia lo que muestra claramente es que lo que hay son muchas ganas de cambio, ¿no? Y que el cambio es imparable. Eso creo que por un lado es importante. Creo que por otro lado lo que muestran las encuestas muy importante es el porcentaje tan alto y históricamente, o sea, que nunca se ha producido en la historia de España un porcentaje tan alto en la cristalización del voto, que viene a ser lo que digamos, la indecisión de los ciudadanos a quién votar, ¿no? O sea, que todavía no han decidido a 2 semanas de las elecciones entre un 25 y un 50% de ciudadanos a quién van a votar el día 24, y esto lo que te dibuja es un marco en el que todo es posible y todo está en disputa, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que todo está en disputa y favorece claramente a las fuerzas del cambio. ¿La misma interpretación, Alejandro? Yo creo que el tema fundamental, como han dicho Noelia y Miguel, es que las ganas de cambio que tiene la gente, ¿no? Y entonces en este sentido pues sí convenía discernir hasta qué punto los que se presentan como fuerzas de cambio verdaderamente lo van a ser, porque claro, si resulta que al final, como están diciendo todos los medios de comunicación, pues lo que hacemos no es un cambio, sino que es un recambio, o sea que tenemos, en vez de tener a un partido que teníamos, pues tenemos a otro, pero que va a jugar el mismo rol que el anterior, y me refiero lógicamente a Ciudadanos, pues entonces no tenemos tal cambio, ¿no? Si lo dejamos todo abierto y verdaderamente las encuestas lo que muestran, lo que tú has comentado antes, es que la gente lo que quiere es quitarse de una vez de encima al Partido Popular, y sin embargo al final
pues vamos a terminar dándole el poder al Partido Popular, pues esto conviene aclararlo cuanto antes, porque el votante, y en esa indecisión yo creo que hay buena parte de esta indefinición de algunos partidos, el votante lo que quiere es saber su voto para qué va a servir, porque si va a servir para que siga gobernando Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pues entonces lógicamente pues a lo mejor se lo piensan de otra manera y el voto lo destinan a otra fuerza política, ¿no? Y sí quería comentar una cuestión sobre el tema del pacto anticorrupción, famoso, que salió ayer a la palestra una vez más. Efectivamente, bueno, esto suena al pacto antitransfugismo y a tantos pactos que se han hecho entre los grandes partidos anteriormente y que verdaderamente no han servido para nada. Yo creo que ayer José Manuel López lo expresó perfectamente claro, o sea, si verdaderamente lo que se quiere es acabar con la corrupción, ¿por qué no lo han hecho en los 30 años anteriores? Porque verdaderamente no es tan difícil. Lo que hay que poner son las medidas, hay que poner las medidas de transparencia y las medidas de participación públicas adecuadas como para que esas situaciones no puedan darse. La corrupción solamente medra en la oscuridad y en la opacidad de las instituciones. Y da la casualidad de que precisamente la Comunidad de Madrid está catalogada como la menos transparente de todas las comunidades autónomas del país. La menos transparente junto con Valencia. Da la casualidad de que, bueno, tras la lectura de lo ocurrido en las elecciones europeas, después de las elecciones andaluzas, de esta pérdida de votos que parece que va a haber tanto en Valencia como en Madrid, que como bien decía Carlos, eran los laboratorios neoliberales del Partido Popular, Rajoy ya se ha puesto en marcha, ¿no? Rajoy ya también se ha puesto en marcha y esto ya se eleva a un plano estatal. Me gustaría que me dijerais también que me dierais una lectura de estas elecciones con un punto de vista de lo que se viene, que son las generales, ¿no? Que es donde centramos gran parte de nuestras esperanzas, Carlos. Bueno, o sea, yo creo que lo de que necesitamos un cambio lo dice todo el mundo, incluso hasta el Partido Socialista en su lema de por un cambio seguro es, ¿no? Incluso si nos remontamos a las elecciones pasadas, en 2011 el PP venía también por un cambio, y de cambio nada, ¿no? Yo creo que el debate ahora mismo está encima de la mesa en qué tipo de cambio queremos y qué contenido del cambio hacemos. Y ahí, fundamentalmente, yo tiro de una cita célebre de Izquierda Unida de programa, ¿no? Ya lo decía Julián Guita, es decir, pactos para qué, en base a qué y el programa por delante. Y en base a ahí que se sume todo el mundo que quiera. Toda la gente que plantee un cambio y que realmente no quiera hacer un recambio, como comentaban, y que no solo quiera hacer un maquillaje electoral, por ejemplo con la corrupción, ¿no? Pues que se sume realmente a un gran pacto en propuestas concretas que vayan más allá de, por ejemplo, con la corrupción comentábamos antes, no solamente que Chávez o Griñán no estén que no deberían estar, ¿no? Que asuman sus responsabilidades políticas, pero también hay que fijarse en prevenir la corrupción, en que no haya, ¿no? Por ejemplo, en Valencia se ha destapado una trama de corrupción grandísima con el presidente de la Diputación de Valencia, Rus, y que el propio Partido Popular pide su dimisión y no puede porque se presenta a la alcaldía de un pueblo de Sátiva, ¿no? A mí ya me da igual que ese señor dimita o no, que está en juicio y que tiene que asumir evidentemente responsabilidades judiciales. Habrá que ver por qué un hombre ha estado como él gestionando la Diputación durante tantos años con tramas ilegales y además que se sabía, que lo sabía muchísima gente, que por ejemplo partidos como Esquerra Unida ha hecho oposición durante muchísimo tiempo denunciando, y el caso ha salido como ahora, ¿no? Y sin embargo no ha pasado nada, ¿no? Pues eso es lo que hay que evitar, no solamente centrarnos en medidas punitivas, y a partir de ahí los pactos, que se sume todo el mundo que quiera, ¿no? Yo creo que no hay que ser para nada sectarios en ese sentido, y creo también que encima de la mesa para fuerzas como Podemos, que no han querido a nivel autonómico hacer procesos de unidad popular, ¿no? Como se ha ocurrido en otros sitios, como en Zaragoza, como en Barcelona, como en Galicia, tendrán también que explicar si eso al final ha sido negativo o no para los procesos reales de cambio o no, y el 24 de mayo lo veremos. Yo creo, sin duda, que hay que apostar por unir, por sumar en base a propuestas, como decía antes, concretas de un programa, y a desbancar al Partido Popular, al Partido Socialista, a quien sea que haya estado gestionando las instituciones al servicio de unos pocos y en contra de la gran mayoría, ¿no? A raíz de lo que decía, voy a dejarle a Miguel que conteste, porque creo que has tenido una pregunta directa para él, pero sí que vamos a meter un poco más de chicha aquí, porque si no nos aburrimos, y es
por la palabra cambio. Me parece a mí que todos los que estáis aquí queréis adueñaros un poquito de la palabra cambio y de lo que eso significa. No sé quién fue primero, si el huevo o la gallina, eso ya lo discutiremos, pero sí que quisiera ver en realidad qué diferencia hay entre los cambios y no cambios, como mencionaba Carlos, que proponéis, ¿no? Porque a mí hay algunas cosas que me suenan a lo mismo. Si quieres empezamos por ti, Marta. Vale. Bueno, contesto antes respecto al ataque, que no somos lo mismo porque nosotros defendemos lo público, es decir, entre cambio o la mal palabra que han dicho de recambio. Cuando un partido defiende lo público, y ahora mismo tenemos un Partido Popular en la Comunidad de Madrid que parece que odia lo público, lo ha hecho en la sanidad y en la educación. Nosotros en nuestra lista electoral ahora mismo tenemos 2 personas que defienden lo público porque salen de lo público, es decir, una inspectora de educación que quiere defender una enseñanza pública desde un punto de vista central, o en este caso la definición de Ciudadanos, que es defender una socialdemocracia y aceptar un mercado libre. Bajo ese punto de vista es el cambio que queremos, pero porque, insisto, yo creo que ha habido un ataque frontal contra el servicio público. Y a partir de ahí, programa, programa y programa. Si nosotros estamos defendiendo en nuestra propuesta una educación pública, una sanidad pública, un pacto anticorrupción, insisto, o con el pacto antitransfugismo, no voy a defenderlo yo, pero sí que adelantar una serie de cuestiones. Ahora mismo, cualquiera que se vaya de un partido, y yo lo he vivido en un municipio relativamente pequeño, un concejal tiene que pasar a ser no adscrito y, por lo tanto, económicamente ya no tiene ese refugio del grupo mixto. ¿Que han sido pequeños los avances? Seguro. ¿Que todos queremos más? Por supuesto. Y en ese pacto anticorrupción, que no creo que tenga que leer, hay que empezar por quitar a los imputados, y el Partido Socialista en Andalucía todavía no quiere mover ficha. Es decir, esos son los cambios que nosotros proponemos desde la oposición, o si podemos desde el Gobierno, pero cambios reales que se puedan percibir, y por supuesto cambio en la ley electoral, y por supuesto donaciones públicas, y cambio en la financiación en los partidos políticos, y cambio del modelo que nos ha traído hasta ahora. Ese es el cambio que nosotros proponemos. Cambio, recambio, Miguel. Bueno, voy a empezar por contestar a Carlos. O sea, vamos a ver, Podemos en la comunidad autónoma se presenta como Podemos porque así lo decidió en su asamblea, pero sin embargo está impulsando procesos de unidad popular en todos los municipios y pueblos del Estado. Con respecto a los pactos, nosotros es que aspiramos a liderar el cambio, o sea, creemos que somos la fuerza del cambio. Y lo siento que no te guste la palabra, pero sí que creo que la diferencia es que Ciudadanos representa un poco lo mismo, pero con una nueva cara, ¿no? Y unas personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque si te pones a mirar, el modelo económico es muy parecido al del PP, entonces me da igual que quien defienda el modelo económico del PP, que sea un chico más joven y más así, que más elocuente, o que sea Rajoy. O sea, proponéis un contrato único, que no es un cambio de modelo productivo ni mucho menos, proponéis compensar los salarios que la patronal paga bajos con más dinero del Estado, es decir, seguís compensando a las empresas que pagan salarios bajos, y eso no es un cambio de modelo productivo. Son propuestas y cada uno luego decidirá. Bueno, si pero no es el cambio de modelo productivo que necesita el país, o sea, eso no es un cambio, eso es un recambio, para mí, desde mi punto de vista. O sea, y nosotros en cuanto a los pactos, o sea, consideramos que los pactos no dejan de ser una herramienta, es decir, nuestro pacto principal es con la ciudadanía, no, y con nadie más. No sé. Una broma, para ser de los partidos nuevos emergentes tenéis las peleas propias de los partidos clásicos, realmente. Yo con lo de los imputados de Andalucía, por seguir, es como si yo te dijera que en Valencia no podemos pactar con vosotros porque lleváis imputados en vuestras listas, lo habéis reconocido, y que, bueno, que vuestros imputados son de otra manera, son un poquito menos imputados. Yo cuando hablamos del cartel de Por el Cambio, dices, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? El cartel de Por el Cambio, pues fíjate, el cartel de Por el Cambio es de 1982, un clásico de Felipe González, en el que ponía el cartel Por el Cambio. Bueno, y se ha utilizado mucho. Pero las épocas son diferentes, sí, y las estamos contextualizando ahora. Evidentemente, no vayamos. Pero te digo que esa figura de Por el Cambio, el intentar cambiar las cosas cuando hay una saturación o un hartazgo de una situación, pues es recurrente y se ha utilizado en muchas épocas en este país. Yo creo que sí que hay esa voluntad de cambio, y hay una voluntad de cambio social que los partidos, que llevamos mucho tiempo, el Partido Socialista, se ha tenido que dar cuenta. Y tenemos que recoger ese guante que nos ha lanzado la ciudadanía, en la que quiere obligarnos a pactar, a negociar y a gestionar de otra manera.
Y eso es fundamental, que todos los partidos tengan el concepto de que la ciudadanía lo que nos pide es que quiere hacerlo de otra manera. No sabe si va a ser mejor o peor, porque lo del cambio por sí no es positivo, se puede cambiar a peor. Es decir, de la República cambiamos al franquismo y fue un cambio nefasto. Es decir, los cambios tienen que ser para mejorar. Yo creo que es importante, el pacto antiterrorista, lo que es importante es que realmente estemos convencidos que esa estructura, no solo política, sino económica, se tiene que terminar. Que aquí, por no formar parte de un determinado... Yo pertenezco al Partido Socialista de Madrid. El Partido Socialista de Madrid, si no atendía a una serie de cánones lógicos de un partido socialista, como lo entendía un diario como El País, es atacado constantemente hasta que se ha cambiado de la cúpula al responsable, a nuestro responsable elegido, que era Tomás Gómez. Y ha habido un machaque de un sector, de un medio de comunicación. Es decir, ¿hasta cuándo va a haber injerencias tanto de los medios económicos como de los medios de comunicación económicos en los partidos políticos? Pues en estos partidos viejos, yo estoy orgullosa de mi partido, sea un partido centenario, hemos sufrido esos ataques económicos también. Y yo creo que es importante que entre todos, y ha sido la ciudadanía la que nos va a poner en nuestro sitio y va a decidir que no quiere ese sistema, que ya está agotado, que se han conseguido grandes cosas, pero al final lo que era un medio, que era el Partido Socialista solo un medio, el Partido Socialista lo que debía ser era un instrumento. Pues al final se ha convertido el fin único, ese medio que era el partido. Yo creo que es un error, hay que volver a lo de siempre, a decidir que los ciudadanos nos utilicen como instrumento para mejorar sus vidas y no al revés. Víctor. Bueno, yo me alegro que estéis hablando de cambio porque la verdad es que ha llegado el momento del cambio. Estoy de acuerdo con nuestros compañeros tanto de Izquierda Unida como de Podemos. No puedo estar más de acuerdo porque después de 3 legislaturas de socialdemocracia y parece que nos acercamos a una nueva socialdemocracia conjunta, a 3 partidos socialdemócratas, porque no nos engañemos, esta ha sido la 3ª legislatura de Zapatero. Todas las políticas de continuidad que ha dado Rajoy ha sido fundamentalmente a medidas tomadas durante las legislaturas de Zapatero. Si y encima... Si no mencionáis a Zapatero, me encuentro como ausente. No, pero si no, pero vamos a ver. Con todo el respeto, ha sido presidente del gobierno de nuestro país y es una persona muy Botella, cada vez que le hablaba de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, si no me mencionaba a Zapatero, me sentía como que no estaba en el pleno del Ayuntamiento. No sabría decirte, no conozco a esa Ana Botella más que por la tele. No, pues dice el mismo mensaje. Sí, perfecto. Pero yo bueno, si dice que Rajoy ha hecho las políticas socialdemócratas, mándame la grabación que me encantaría verla porque estoy de acuerdo con ella. Entonces, vamos a ver, yo lo que te digo es, tenemos una socialdemocracia que se ha aplicado durante 2 legislaturas, una tercera, vamos a decir, de socialdemocracia light, de pinto, gorgorito, pero acabo no cambiando nada y dejando todo donde estaba. Nos encontramos aunque el nuevo cambio vendido es que tenemos un partido socialdemócrata tradicional, con más de 100 años de historia, que defiende sus posturas socialdemócratas y que está ahí. Tenemos un partido socialdemócrata en lo práctico, aunque se le acuse de otras cosas, pero es lo que ha hecho Rajoy. Y encima viene el apoyo, que me parece muy legítimo. Yo la socialdemocracia la respeto, pero no la comparto. No creo en la socialdemocracia, creo en otras fórmulas más liberales en lo económico, un liberalismo compassionate liberalism que se está poniendo de moda en Estados Unidos y que es un liberalismo que además cuida de lo social, de la justicia social. Entonces a lo que nos enfrentamos es que, oye, a cambio de que me sacrifiques a Barrabás y a Barrabás 2, ¿no? Porque ¿cuántos imputados ha habido en Andalucía? ¿Cuántos imputados hay en la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos imputados hay en Valencia? ¿Cuántos imputados hay en Cataluña? ¿Cuántos imputados hay en el País Vasco? ¿Cuántos imputados hay en el conjunto del Estado, ¿no? de España? ¿Y por qué solamente pedimos 2 cuando hay decenas de ellos? A mí esto de hacer estos autos de fe con 2 para que sea muy ruidoso y luego seguimos con la socialdemocracia de siempre y la nueva socialdemocracia, es que nos quedamos en el mismo sitio. Aquí no hace falta un cambio. Aquí lo que hace falta es una cosa que empieza por y no es revolución, es reinventar el sistema. Y estamos de acuerdo en que este tiene que ser un sistema que hay que reinventarlo, el sistema de la democracia, hay que cambiarlo desde dentro, con tranquilidad, y tiene que ir a un nuevo modelo de una gran descentralización y una reducción enorme del tamaño del Estado. Tenemos que ir acabando, pasando a otro tema. Queremos hablar con nuestros compañeros de Telefónica que ya estuvieron aquí para contarnos su caso y la cosa ha avanzado. Creo que no con las expectativas que deseaban, pero os voy a dejar que recojáis los guantes que queráis en una ronda de 30 segundos, que creo que es justo para contestar lo que se haya quedado en el tintero. Marta, si quieres empezar. Bueno, yo creo que por cerrar, ¿no? El debate de ayer es verdad que fue lento, pero de alguna u otra manera nosotros nos sentimos orgullosos con las propuestas que lanzó nuestro candidato. Creemos que el 24 de mayo hay un escenario plural y ese multicolor en partidos no nos debe dar miedo, debe de sentarnos a negociar y buscar objetivos, desde luego centrados en el ciudadano. Alejandro.
Bueno, yo es que me he quedado antes con las ganas de comentar. Yo es que creo que efectivamente no estamos hablando de los mismos cambios. O sea, el problema es que tenemos en España una crisis... es verdad, tú tienes un minuto que se me ha saltado. Tenemos en España una crisis de tales dimensiones, democrática, económica, social, también ecológica, que pues digamos la ciudadanía no puede más, ¿no? Y esto los partidos viejos, por así decir, o los partidos que han venido estando representados en el Parlamento, pues no llegan a darse cuenta de esto. O sea, yo por lo que veo siguen sin captar la dimensión de la crisis social y democrática en la que vive este país. Y entonces lo que quiere la ciudadanía verdaderamente es algo diferente, algo nuevo, algo renovar completamente el sistema. Y efectivamente por eso surge Podemos, y por eso ahora surge como un meteoro Ciudadanos. Lo que pasa es que a mí me parece que Ciudadanos pues es más de lo mismo, solo que, como ha dicho antes Miguel, pues más mono y más limpio, digamos, porque claro, todavía no les ha dado tiempo, pero no me parece que sea ese el camino, porque verdaderamente lo que necesita el país es un cambio muy radical, muy real, podemos decir, ¿no? Y bueno, pues creo que lo que hay que hacer es... se está viendo que la austeridad, el austericidio al que nos ha llevado las políticas primero del PSOE y luego del PP, pues no es el camino, no salimos del hoyo, y de ahí hay que salir con nuevas recetas, con nuevas políticas. Y yo creo que en este sentido, pues lo que está proponiendo Podemos, que por cierto no está solo, o sea, porque también estamos nosotros dentro de Podemos, y por cierto, dentro de lo que son candidaturas de Unidad Popular, la que más cerrada ha estado a que esas candidaturas de Unidad Popular se pusieran en pie ha sido precisamente Izquierda Unida, no en este caso Podemos, pues creo que es el camino adecuado. Víctor. No, yo creo que el hueco para formaciones como Vox está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente lo tenemos claro todos, y además yo creo todo menos aquellos que tratan de ocultar un hecho. O sea, el desplome de la política tradicional, el desplome de la vieja manera de hacer cosas, está claro. Esos votos van a ir a algún sitio, por mucho que los oculten, y mucho pánico que hay entre las filas del PP. Creo que va a haber una enorme revolución que va a empezar por los municipios del entorno de Madrid. Yo creo que en Las Rozas, en Majadahonda, en Pozuelo, en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas. Yo creo que va a haber ahí, y en muchas zonas de Madrid, va a empezar un cambio. Va a empezar un cambio basado en la gente que va a votar en conciencia a valores como los que nosotros defendemos y que no están representados ahora mismo en ninguna de las formaciones, ni antiguas ni nuevas, ni en la socialdemocracia, y creo que eso va a generar una entrada nueva de savia nueva en ambos extremos, que yo creo que es muy positiva y que nosotros estamos encantados de avanzar hacia ello. Carlos. Bueno, yo sí que me gustaría responder también porque... Sí, es que os he saltado a los dos sin piedad ninguna, pero ha sido sin querer. Con el tema de... me parece raro calificar al Partido Popular de socialdemocracia, ¿no? Que socialdemocracia esta que recorta, ¿no? No seré yo quien defienda la socialdemocracia, pero sí decir que, bueno, que la socialdemocracia que tenemos en los papeles, en la Constitución, en estos papeles mojados que no ha funcionado y que no se cumplen durante mucho tiempo, creo que no es un modelo al que hay que volver, ¿no? Hay que mirar hacia el futuro y hay que construir hacia adelante. Yo creo que en eso estamos, ¿no? Y en cuanto a la otra cuestión, sí que hoy leía precisamente un artículo de Isaac Rosa, ¿no? Que decía de cómo en el campo de lo político han sustituido a los economistas por los sociólogos, y precisamente si al final el debate sobre el cambio y sobre las propuestas programáticas va a ser sobre quién tiene más medidas con la corrupción, quién exige más, si exigimos que dimitan Chávez o Griñán, exigimos que dimitan también su equipo, etcétera, al final el debate va a estar coartado. Yo estoy de acuerdo en que estamos en una crisis económica, en una crisis institucional, una crisis ecológica, una crisis también de cuidados, ¿no? Del trabajo invisible que hacen mayoritariamente las mujeres, y que hay que repensarlo todo y que por lo tanto tenemos que caminar hacia un proceso constituyente. Y eso evidentemente, desde mi punto de vista, no se puede plantear desde diferentes fuerzas políticas segmentadas, cuando yo creo que hace falta llegar a grandes pactos de Estado, hace falta llegar a grandes acuerdos con la gente, evidentemente contando siempre con la gente, e iniciar ese proceso de cambio del país, porque no solucionaremos nada si pensamos que va a haber medidas parciales que van a solucionar algo. Y solo un dato de la última EPA, fijaos que la supuesta recuperación del PP son precisamente los mismos sectores que nos han traído hasta aquí, que es decir, la construcción, que ha sido el automóvil, que ha sido las agencias de viajes, ¿no? Es decir, hay que repensar el Estado español y hay que reconstruir un nuevo país.
Tenemos la llamada ya esperando, así que vamos a intentar ser un poco breves, Noelia, y después Miguel. Sí, yo simplemente con el tema de la corrupción, ¿hasta dónde pones el listón, dónde bajas el listón, cuáles son los más corruptos, si los tuyos o los nuestros? Yo creo que lo que hay que pensar es si queremos otra manera de gestionar y gestionar las administraciones públicas que no sobran, sobran los malos gestores. Evidentemente, desde Vox, que considera que el Partido Popular es una socialdemocracia, claro, no me extraña que a ustedes le consideren de la extrema derecha. Claro, no. Si el PP está situado en la socialdemocracia, ustedes que están un poco más a la derecha del PP, eso casi llamamos la extrema derecha. Yo, desde luego, el gobierno de Zapatero y sus últimas medidas, yo defiendo los gobiernos socialistas, todos los gobiernos socialistas. He criticado en el momento que se tenían que criticar, no como hacen otros, que han sido incluso colaboradores directos con el señor Zapatero y ahora dicen que no querían ninguna de sus medidas cuando nunca lo dijeron. Yo soy responsable política y por lo tanto asumo los gobiernos con sus errores, con grandes errores, pero también con sus grandes aciertos. Yo soy partidaria del cambio, un cambio por la izquierda, siempre por la izquierda. Como Partido Socialista es la única manera que yo entiendo de que se puedan cambiar las cosas. Y que hay una nueva realidad, que a todos nos da miedo decir que los partidos emergentes, como se les llaman, yo llamo partido emergente a Podemos, porque ha sido de una manera exponencial. Es decir, yo creo que ha sido de una manera exponencial, que ha recogido esa necesidad que otros partidos antiguos no hemos sabido recoger. Ciudadanos lleva más tiempo, me refiero que Ciudadanos lleváis más tiempo y podéis recoger parte de ese descontento, pero como tal, el factor ha sido Podemos. A ellos también les digo que creo que deben cambiar, y cambiar significa tomar decisiones, y tomar decisiones sobre lo práctico y hechos concretos, si quieren el cambio. Miguel. Bueno, creo que estamos en un momento político así apasionante, que el proceso del cambio ya ha comenzado, no hace falta un pacto de todas las fuerzas para comenzar, ya ha comenzado, y que hay un escenario muy abierto en el que realmente no hay 4 fuerzas políticas, sino hay 2 opciones, o sea, o lo de siempre o el cambio. Bueno, pues con esos mensajes nos quedamos, todos tenemos muchas ganas de cambiar, eso me gusta, que los cambios siempre son positivos para regenerarse. Tenemos el último tema del día y es qué papel cumplen los sindicatos en este proceso de tiempo, si tienen que adaptarse un poquito, si no lo tienen que hacer, y lo vamos a hacer a través de las luchas de la gente de Movistar Telefónica, de las subcontratas y de las contratas que tenían el mismo problema que contaban antes los de Telemadrid. Vamos a ver el sumario. Sindicatos y empresarios han logrado un acuerdo salarial para la negociación colectiva que contempla un incremento de hasta un 1% para este año y de hasta un 1,5% para el 2016. Este martes los agentes sociales volverán a encontrarse para ratificar el pacto y cerrar el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Las transformaciones operadas en la estructura de la clase obrera, la caída salarial, la precariedad, la fragmentación, la invisibilidad política y la dificultad de la presencia sindical en las pequeñas empresas se deben sobre todo a los efectos estructurales de la crisis y las políticas impuestas por la troika, pero exigen también una mirada crítica sobre el mundo sindical. Por otro lado, han surgido nuevas formas alternativas de organización de los trabajadores como las mareas y las marchas de la dignidad. Bueno, al otro lado de la pantalla tenemos a José Luis Amaro del Comité de la Huelga de la Comunidad de Madrid y Estatal. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Ya hablamos en otra ocasión que estuvisteis aquí en el plató, el día que empezabais la huelga. ¿La cosa ha avanzado o no ha avanzado? Ayer teníais una reunión importante, estábamos expectantes y quisiéramos saber cómo ha ido. Buenas noches y muchas gracias por dejarnos intervenir otra vez en esta lucha. A ver, os explico un poquito cómo ha ido el tema de la reunión con Telefónica. Nosotros ayer a las 8 de la tarde nos citan en Barcelona. A 3 personas dejan entrar al edificio y en teoría nos reunimos con Telefónica, ¿vale? Allí suben los compañeros. Quiero recalcar que ayer hace 45 días que llevamos en huelga y por fin Telefónica accede a sentarse a hablar con nosotros. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos allá arriba y nos tienen sentados al lado de Telefónica a DEMI, que es la patronal del sector del metal? Y nos dice Telefónica que ellos se desentienden de nosotros, que no somos trabajadores suyos. Yo quiero recalcar que nosotros somos trabajadores de la empresa telefónica Movistar, subcontratados y autónomos.
¿vale? Lo que hablábamos, para situarnos un poco, para quien se perdiera la entrevista inicial, era que os consideráis parte porque erais parte, o sea, que fuisteis viendo cómo externalizaban los servicios que vosotros hacíais a través de contratas, de subcontratas y de autónomos, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, esto todo surge desde la privatización de Telefónica, con el fin de precarizar y precarizar y precarizar el trabajo, pues surgen las contratas, de subcontratas y a su vez autónomos. Esto termina de la siguiente forma, o sea, un trabajador de Telefónica antes estaba muy bien visto, tenía un buen salario, tenía sus 15 pagas. Actualmente nosotros tenemos contratos de trabajos de 2 y de 4 horas. Realizamos trabajos diarios de 12 y 14 horas, de lunes a domingo. Eso es lo que se ha conseguido privatizando la multinacional Telefónica. Nosotros esto lo venimos denunciando y estamos en pie de guerra desde hace 45 días. Esto es el resumen un poco de lo anterior para la gente que no estuviera informado de ello. Y ayer nos llevamos una sorpresa porque nos sientan Telefónica, 3 compañeros trabajadores, que quede bien claro, trabajadores, y nos sientan a ADEMI, a la patronal del sector del metal. Y dice Telefónica que se desvincula de cualquier negociación, que nosotros no trabajamos para ellos. Yo quiero incidir y dejar bien claro que nosotros trabajamos para la empresa Telefónica Movistar, bien sea como contratados, subcontratados o autónomos. Telefónica no tiene personal propio apenas. Antes de ser privatizada tenían casi 90.000 personas en plantilla. A día de hoy son 15.000 a nivel estatal y casi todos, el 80 al 90%, son personal de oficina. Entonces el trabajo que realizamos nosotros representa el 80 al 90% del trabajo de la calle. De ahí es donde vienen las averías que de más de 40 días que llevan y las altas que cuando una persona contrata una línea no se le atiende, ¿vale? Resumiendo todo esto, ADEMI, que es la responsable de la patronal del metal, nos dice que ha llegado a un acuerdo con comisiones y UGT. Y mis compañeros bien le contestan que el acuerdo al que han llegado ya están incumpliéndolo las contratas de Telefónica. Estos señores firman y acuerdan que todas las subcontratas tienen que aplicar el convenio del metal, cuando no se puede aplicar el convenio del metal. A todos los trabajadores les deberían el coche, gasolina, 14 pagas y con un salario de 1.400 euros. Nosotros no tenemos un salario fijo. Nosotros, si no trabajamos, no cobramos. Si cogemos vacaciones, no cobramos. La respuesta de estos señores de la patronal del metal y de los sindicatos es que si no se puede cumplir, ¿qué van a hacer ellos? Señores, ¿por qué firman algo que no se puede cumplir? ¿Comisiones y UGT son los representantes de los trabajadores o están con los empresarios? No nos queda nada claro. Por tanto, la reunión terminó en menos de 45 minutos, puesto que esto es un engaño y una burla a los trabajadores. Esto es la conclusión que sacamos ayer y somos hoy mucho más fuertes que ayer. José Luis, seguro que sí, porque desde luego os estáis convirtiendo en un ejemplo y en un símbolo para todos los trabajadores que en este momento viven en situación de precariedad como vosotros, pero me gustaría saber por dónde va a ir ahora esa pelea. Os están poniendo entre la espada y la pared. ¿Trabajáis, no trabajáis? ¿Qué os están diciendo? ¿Ellos se desentienden y entonces qué? A ver, hay un problema muy grande. O sea, hay gente que evidentemente le está llamando su jefe para trabajar. Y los trabajadores, como hay un convenio que han firmado la patronal del metal y comisiones y UGT, los trabajadores dicen que quieren trabajar en las condiciones que han firmado. Y las contratas de Telefónica están diciendo que no pueden dárselo. Entonces queremos saber qué hacer. ¿Quién se hace cargo de estos trabajadores? Si UGT y Comisiones Obreras y la patronal del metal han firmado un acuerdo que no se puede cumplir, ¿por qué? ¿Por qué firman algo que no se puede cumplir? ¿Qué es lo que le dijimos a ADEMI, que por qué firman algo que no se puede cumplir, y nos dicen que ellos no pueden dejar ahora. Le pedimos, por favor, que se siente con el Comité de Huelga Estatal a negociar para que los trabajadores puedan echar a trabajar, y nos dicen que ellos no pueden dejar a sus sindicatos con el culo al aire, discúlpenme la expresión, palabras textuales. Entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores? No hay un convenio que les ampare, está firmado, pero no se puede llevar a cabo. Hay un problema y hay un conflicto bastante grande. Seguimos en huelga, pero seguimos en huelga porque lo que han firmado no se puede aplicar. Esa pelota, ¿quién la soluciona ahora? Es un desbarajuste, es una manipulación. Telefónica está manipulando a los sindicatos, Telefónica está manipulando a la patronal del metal, y creo que se está utilizando y forzando una vejación con los trabajadores. Esto es abusivo. Llegan a un acuerdo y no se puede cumplir, señores. ¿De qué forma trabajamos si está firmado? Ayer en la reunión nos dijimos, si lo habéis firmado y no se puede cumplir, los empresarios dicen que no se puede cumplir. Ese es el punto en el que está ahora mismo la huelga. La huelga continúa, claro. Los trabajadores no pueden trabajar porque los empresarios dicen que lo que han firmado comisiones, UGT y la patronal del metal no es viable.
José Luis, yo creo que lo mejor va a ser, porque creo que habría que repetir esta entrevista, creo que lo mejor va a ser que os vengáis aquí al plató y nos contéis con calma, en una entrevista bien larga. Sí que me gustaría que, si la cosa tiene que seguir y que tiene que continuar y necesitáis recursos, me imagino que dejes claro y que nos tenemos que ir casi, cómo te podemos ayudar, cómo te puede ayudar la gente. A ver, mira, nosotros agradecemos mucho vuestra colaboración y la de otros sectores, otras mareas, etcétera, etcétera. Y además, antes de ir al tema de la caja de resistencia, quería recalcar que, como bien decías antes, nuestro problema surgió así, la gente decidió ponerse en pie de guerra, pero hay un problema bastante más grande y que se está haciendo más grande, porque nosotros hemos ido contra un monstruo que es Telefónica, pero estamos viendo que tiene puntos débiles. Nosotros tenemos una manifestación organizada con Correos, con el 112, con el 061, con la basura y con Iberia. Creemos que esto puede ser un problema y un conflicto bastante grande a nivel nacional, porque no somos Telefónica o Movistar los que estamos en estas condiciones. Hay muchas multinacionales que están usando este tipo de trabajo y de fragmentación para que al final el trabajador sea el afectado y el empresario siga impune sobre esto. Creemos que esto es un problema a nivel nacional, ya no se está convirtiendo en un problema de Telefónica o Movistar. Y el teléfono, tenemos una caja de resistencia que es muy importante, tenemos compañeros que se les está pagando la luz, se les está dando comida para sus hijos, se les están pagando las guarderías, porque es la herramienta y el arma que están utilizando en contra nuestra, el tiempo y los pocos recursos económicos que tenemos. Un trabajador nuestro siempre ha ganado poniendo su coche, su gasolina, etcétera, sus herramientas, 600, 700 euros. Pero a día de hoy, Madrid sigue en pie, Barcelona, Bilbao, Guipúzcoa, La Rioja, Valencia, Alicante, siguen en pie de guerra, no pueden de momento. La sociedad está con nosotros, y gracias a Dios y a todos ellos, la caja de resistencia está funcionando. Pues dame una red social, algo que la gente pueda ver para acceder a esa caja de resistencia, por favor, José Luis. El Twitter Técnicos Madrid y la página telefónica, ahí está toda la documentación. De acuerdo, pues invitamos a todas las personas que nos estén viendo que echen una mano. José Luis, dejamos esta conversación para cuando puedas estar aquí presente y nos podamos extender más sin ningún tipo de límite. Mucho ánimo, desde luego nos tienes a nosotros apoyando, como te están apoyando a ti y a tus compañeros muchos sectores del país, porque lo dicho, os estáis convirtiendo en todo un símbolo de resistencia laboral y esto no está pasando, como decía, solamente con los técnicos de Telefónica, está pasando, por desgracia, con gran parte o la mayoría de sectores del país. José Luis, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos vamos a despedir un poco con mal sabor de boca, pero bueno, también lo podemos enfocar con la fuerza, ¿no? Y con la lucha que tienen estos compañeros abiertas y con el apoyo que tienen. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los 6 por haber participado. La cosa se ha animado al final y nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, lo hacemos con El Tornillo, nuestro espacio de periodismo de guerra feminista. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de adelgazar. Según la RAE, adelgazar es reducir el grosor de un cuerpo eliminando parte de su materia, debilitar las fuerzas y el poder de alguien o algo y disminuir el volumen de la voz. Este espacio está dedicado a todas las que en la última semana habéis dicho tengo que adelgazar. Porque todas sabemos que cuando adelgaces vas a estar más guapa, vas a ser más feliz, todo el mundo te va a querer, vas a follar más, vas a encontrar un trabajo mejor, vas a encontrar una pareja y tu vida va a cambiar. ¿Y cuándo es la boda? Ya. ¿Ya? Dame una de estas. Venga ya, pero si te lo está diciendo hasta la RAE. Que adelgazar es eliminar parte de tu cuerpo, debilitar tu poder y disminuir tu voz. La obsesión por la delgadez tiene muy pocas veces que ver con la salud, sino más bien con la imposición de un canon estético que tiene mucho de político. Vamos por partes. Eliminar parte de tu cuerpo. Tu cuerpo es lo que eres, es lo único que tienes, es tu herramienta de comunicación con el mundo. Si no te gusta lo que eres, lo único que tienes y tu herramienta de comunicación con el mundo,
¿Cómo te vas a enfrentar con fuerza y con ganas a un sistema que no te quiere como persona, sino como adorno? Aunque siempre te queda Mango, que sí que te quiere. De hecho, tiene una sección de ropa de mujer, otra de hombre, otra de niños, y luego Violeta, que es donde venden la ropa para las gordas, que necesitamos prendas que escondan nuestra vergonzosa anatomía. Debilitar tu poder. Bell Hooks decía que para una vida de esclava hace falta una mentalidad de esclava. Y la primera norma de una esclava es ser como le gusta al amo. ¿Qué pasaría si todo el tiempo y todos los recursos que le dedicamos a adelgazar los dedicáramos a ser más libres, más autónomas, más fuertes? ¿De qué seríamos capaces si no tuviéramos que cargar con la frustración de tratar de conseguir un ideal inalcanzable? Disminuir tu voz. Pero ¿cuándo hemos permitido que nos convenzan de que adelgazar es la única forma de querernos? De que hay que perder kilos para tener derecho a vestirte como quieras, a enseñar tu cuerpo, a disfrutar del sexo. Moderna del Pueblo lo tiene claro. El único problema gordo que tenemos es creer que la autoestima se gana perdiendo peso. ¿Hasta dónde tenemos que adelgazar para que se nos permita que nos guste nuestro cuerpo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que estar gorda signifique que tengas que esconder tu cuerpo? Hoy os dejamos con una frase de Naomi Wolf. Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia de estas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.